Si hay un grupo musical español del que todo el mundo conoce, bueno, del que todo el mundo se sabe las letras, ese yo creo que es Mecano. La excepción puede ser alguna de sus primeras canciones, cuando sus tres componentes aún no habían alcanzado la cima de su carrera. Una de esas canciones empieza así. La letra, no se preocupen que no se la voy a cantar. Me gusta siempre que tengo ocasión abrir los brazos y hacer el avión. Sobrevolando el pasillo y el hall, tomo tierra en el office. Que sale mejor, pero si hay gente aterrizo en un hueco de mi habitación. La canción es de José María Cano y se llama Un poco loco. En esa época, en los 80, a mucha gente aún le gustaba decir de sí misma que estaba un poco loca. Era paradójicamente como cuando también alguien decía entender a otro muy bien porque yo soy un poco psicólogo. Locos, psicólogos, psiquiatras, la salud mental ya no es una cuestión que nos tomemos a la ligera. Al menos no la mayoría. Quizá porque, con todo lo que está pasando en el mundo desde 2008, por poner una fecha, muchos se han sentido por momentos un poco locos, un poco solos, un poco desamparados, un poco perdidos, mucho hundidos en el pozo negro de la depresión o de enfermedades peores. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿estamos tan mal? ¿Cómo de locos estamos? Nos interesa saber qué fue de nuestra salud mental. Hombre, a ver, yo creo que vamos bastante mal. Yo personalmente, mi madre es psiquiatra y ella a día de hoy me dice que es un goteo constante la cantidad de gente joven que llega a los hospitales, sobre todo con problemas de depresión a raíz de las redes sociales y de todo el bullying que reciben a través de ellas. Así que yo creo que todas las medidas que se puedan implantar en ese aspecto vienen bien. Molt malament. Doncs perquè jo crec que no n'hi ha una infraestructura o no se li dona una importància, la importància que cal a la salut mental, que és cabdal, perquè al final si no estàs bé no pots ser productiu. I el sistema vol que siguem productius. Per tant, si no estem bé no podem ser productius. Hombre, yo pienso que estamos algo un poquito más tocados, ¿eh? Esto nos ha dejado un poquillo tocados. A raíz del pensar, de cómo ver las cosas. Que ahora la gente, entre las guerras y las pandemias, las enfermedades y tal, la salud mental está ahí, que hay que producir algo para poder cambiarla de alguna manera u otra. A raíz de la pandemia hay más casos y es lo que hay. Bastante mejorable. Es decir, hay muchos, es lo que has dicho, hay muchos casos hoy en día de gente que no está bien mentalmente, es decir, lo que es salud mental, y no vendría nada mal ayuda pública en ese aspecto. Es decir, yo siempre he sido partidario de lo que es salud pública en aspecto también psicológico, porque ayudaría muchísimo a la población. La salud mental es un tema que aún está como que tiene que emerger bastante, porque hay mucha gente que yo creo que necesita ayuda y es como un tema del que aún no se habla lo suficiente, se necesita hablar algo más. Y yo creo que sí, que a raíz del confinamiento y tal han empezado a salir más casos de depresiones, ansiedad, y la verdad que yo creo que hace falta algo más de apoyo en ese sentido. Pues para hablar de salud mental contamos hoy aquí en Plató con la presencia y las opiniones de José Carlos González Piqueras, que es psiquiatra en el Hospital Clínico de Valencia y profesor en la Universidad de Valencia. José Carlos, buenas noches. Reyes Moliner, que es psicóloga clínica y también profesora, en este caso en la Universidad Católica de Valencia. Reyes, bienvenida. Buenas noches. Alfonso Novo, abogado, expolítico, bien hallado, bien recuperado, señor Novo. Muy buenas noches. Claro, buenas noches. Bueno, y tenemos un expolítico y tenemos un prepolítico y periodista, que es Pere Valenciano, que se presenta ahora a las municipales en Valencia con su partido IDEA. Pero bueno, que le invitamos sobre todo porque es un buen conocedor de la realidad social valenciana. Pere, molt bona nit. Molt bona nit. Vamos a ver, José Carlos, ¿tan mal estamos? Tan mal estamos peor. ¿Peor que qué? Estamos peor que antes. La verdad es que ahí los entrevistados marcaban, bueno, repetían lo del tema de la pandemia. La pandemia ha creado un punto de inflexión importante porque ha generado, sobre todo, miedo e incertidumbre. Uno de los aspectos que a la gente, si ese miedo e incertidumbre se mantiene en el tiempo, pues al final genera una sensación de indefensión y puede llevar a estados mentales tipo ansiedad, tipo depresión. Eso es lo que está
Esto es lo que está pasando. No ha habido un incremento de los trastornos mentales graves, los trastornos mentales graves tradicionales, como puede ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pero ya digo, los trastornos que tienen que ver con el sufrimiento del día a día, ya digo, la incertidumbre que ha generado el miedo, el temor, pues a que nos pasase algo, a que pasase algo a nuestro entorno, eso ha disparado las tasas de podemos ansiedad poner y de depresión. el origen de todo este estado, de esta situación, en la pandemia, más que en crisis económicas o que en la guerra de Ucrania o que en... Se añade todo, ha sido un sumatorio. Es decir, la pandemia la verdad es que ha sido un punto clave, es decir, ha sido un terreno muy abonado, ya digo, ha sido un punto de inflexión, pero el sumatorio de, bueno, o las consecuencias económicas más la guerra de Ucrania, efectivamente los medios de comunicación expansionan con las malas noticias, pues todo esto, evidentemente, esto llega a la población y genera una sensación de alerta, de miedo. Pero Reyes, ¿no? quizá nos pongamos la venda antes de tener la herida, ¿no? O sea, prevemos que nos puede pasar algo porque estamos oyendo que efectivamente le pasa a otras personas y ya nos alteramos. Bueno, yo creo que ha habido diferentes factores que han creado ese escenario que describía el compañero, pero luego nos encontramos con personas que son más vulnerables y a las que ese escenario les puede afectar en mayor medida. Cuando hablamos de la salud mental estamos hablando de esa capacidad que tienen las personas de funcionar, de desarrollarse, de poder afrontar las demandas que aparecen en su entorno, ¿no? Los problemas que surgen. En la medida en que a veces las personas están sobrepasadas por la situación, y la pandemia, es cierto, nos sobrepasó, pues aquellos que son más vulnerables pues pueden desarrollar en mayor medida trastornos emocionales, trastornos como la ansiedad, depresión. Y a mí sí que me gustaría comentar que previo a la pandemia ya estábamos con un problema de salud mental importante. Yo creo que la pandemia lo ha puesto más, si cabe, de manifiesto, pero ya nos encontrábamos con gente que refería sufrimiento, malestar emocional, indefensión, la sensación de sentirse sobrepasado por las circunstancias y no tener los recursos para hacer frente a las mismas. Porque Alfonso, claro, habla Reyes del sufrimiento de muchas personas ante lo que observa a su alrededor, pero quizás nos exijamos también demasiado, ¿no? Fuera parte de los motivos puntuales o de los detonantes, como puede ser la pandemia, las crisis, etcétera, etcétera, es que quizá también el ritmo de la sociedad en la que estamos nos obliga a autoexigirnos y a competir, quizá hasta un punto que no resulte precisamente, en fin, ideal para el desarrollo de las personas. Yo creo que es así y en efecto, bueno, aquí tenemos un periodista, yo creo que a lo mejor lo puede decir y espero que en ningún momento se pueda sentir afectado, pero yo creo que mucha de esa incertidumbre que han comentado los especialistas, muchas de esas dudas, mucho de ese malestar que incluso los entrevistados en la calle han planteado, muchas de esas cuestiones se generan porque aparte de la enfermedad en sí, aparte de la propia pandemia, aparte de la situación económica o la crisis económica que también teníamos. Es que ha habido muchos ERES y muchos ERTES. Claro, además de eso, luego le añadimos ya en la última etapa o en el último año la guerra de Ucrania, que en el fondo tampoco entendemos. Es decir, yo creo que la mayoría de gente tampoco se explica cómo en estos momentos hay gente que está matándose en un punto de Europa. Todo eso yo creo que al final, como la única información que tenemos, la única fuente de información que tenemos, aparte de los especialistas, es los medios de comunicación, o son los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación lo que nos han generado también, y lo digo desde un punto de vista muy particular y por los comentarios que hacemos con amigos y con familia, muchísimas dudas. Porque tampoco nadie sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Nadie transmitía con certeza qué es lo que estaba pasando, cuándo se iba a acabar, en algunos casos porque no se sabía, y cómo podíamos salir de esto. Claro, todo eso al final también, aparte de la propia enfermedad en sí, las consecuencias de la enfermedad, en el ámbito social, esa duda permanente, ambigua, de no saber qué vamos a hacer, no saber qué va a pasar,
una vez te decían una cosa, a veces salían en la tele diciendo que los expertos estaban hablando y luego resulta que no habían pero eso expertos. no son los medios de comunicación, eso es Fernando Simón, que cada vez decía una cosa distinta. No, sí, yo digo que al final la única fuerte que tenemos sois vosotros. Sí, porque las redes es peor, ahí sí que te encuentras... Si entramos en las ahí redes no hay sociales filtro. ya terrible. Ahí no hay Entonces, filtro. eso sí que efectivamente ha generado muchísimas dudas, mucha incertidumbre, mucho malestar. Y yo creo que eso es parte importante, ya no consecuencia directa de la enfermedad, sino de la situación general que tenía la sociedad. Pere Valenciano, aparte de todo lo que hemos dicho, es empresario. Y como empresario también las ha pasado canutas en muchos momentos, yo lo sé, porque tenemos una vieja relación de amistad, y especialmente durante la pandemia. Bueno, tira el balón por donde quieras. Primero darle la razón a todo lo que han dicho, estoy totalmente de acuerdo. Lo de los medios, yo creo que los medios al final somos altavoces de lo que nos cuentan y los que nos lo han contado. Yo no creo que Fernando Simón, que metió la pata en algunas cuestiones, y el gobierno de Pedro Sánchez, pero había yo creo que no sabían ni lo que podían contar, porque había mucha desinformación, pero porque la enfermedad no la conocía nadie, ¿no? Yo... por mi caso particular, que yo pasé una depresión y una ansiedad de la que todavía sigo medicándome mínimamente, estoy bastante bien, pero el hundimiento que vino a raíz de la pandemia, efectivamente, como decía Vicente, como empresario, ¿no? Como un medio de comunicación, de repente pues tenías que reinventarte, porque la pandemia nos frenó, no a mí, sino que nos frenó al 95% de la población, porque de repente nos tuvimos que encerrar en casa y estuvimos durante mucho tiempo con muchas restricciones que nos afectaban económicamente, personalmente, nuestra manera de relacionarnos. A mí, en mi caso particular, pues llegó un momento de hundimiento, porque aunque mantuve todo el equipo y toda la empresa, pues fue a costa de mi salud mental. Y ahí sí que es verdad que yo creo que primero hay que ser valientes y decir que tienes un problema y dar un paso. No dejé nunca de ir a trabajar, algún día pues sí que estuve más flojo en mi casa, pero yo creo que hay que abordar claramente que el problema de la salud mental, tenemos que ser valientes, tenemos que admitir cuando tenemos un problema y ayudarnos y tener un poco de empatía para que no sea un tabú, ¿no? Porque yo creo que hasta un momento determinado es algo que se oculta o que parece que pueda dar un poco de vergüenza, y después hacer un llamamiento a los poderes públicos de que haya medios, ¿no? Porque claro, el que tenemos un cierto estatus, yo he ido al hospital Peset y mis psiquiatras del hospital Peset, pero he recurrido a una psicóloga de pago. Si no es así, la sanidad pública te da cita cada mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hay que abordar eso desde un punto de vista público, político, porque eso es muy importante, y sobre todo no tener vergüenza, recurrir a profesionales, que yo creo que es lo que hay que hacer, y hablarlo. Algo está cambiando, ¿no? Porque los poderes públicos empiezan, por ejemplo, en la Generalitat sabemos que hay, el profesor Tavares, Rafael Tavares, está encabezando un proyecto de salud mental, y a nivel general empieza a haber campañas también de los poderes públicos de concienciación sobre estos asuntos. Y por otro lado, el estigma al que aludía veladamente, bueno, más o menos veladamente Pere Valenciano, parece que se va superando. ¿Algo se mueve en materia de salud mental en España, en la Comunidad Valenciana? Algo se mueve. Algo lento. En la Comunidad Valenciana somos de las comunidades con el ratio más pequeño entre profesionales, entre la población y profesionales, ¿no? Nada comparable con comunidades como el País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra. Pero, en fin, bueno, esto aparte, ¿no? Pero sí, algo se está moviendo. A principios de año se creó un plan de prevención al suicidio. Parece que las tasas de suicidio se han incrementado mucho. Y entonces, bueno, pues todo eso son estrategias que ayudan efectivamente a frenar, evidentemente, una cosa tan dramática como es el suicidio, o prevenir trastornos mentales que generan mucho sufrimiento, como la ansiedad y la depresión. Hay que aumentar los recursos públicos, porque la asistencia, primero la asistencia a los recursos de asistencia primaria, ya no digo a los especialistas de salud pública, No, en general. Son muy en estos momentos, y tras la pandemia, vamos, muy complicados. Efectivamente, como ha dicho Pere,
pues la persona con recursos lo que hace es acudir a profesionales de asistencia privada porque necesita que le alivien el sufrimiento. Es que un estado depresógeno, el paciente que ha padecido una depresión te dice, yo prefiero pasar cualquier cosa antes que un cuadro depresivo. O sea que es un estado interno tremendamente dramático. Tremendamente dramático es que la persona, bueno... Pero sabemos exactamente, claro, es que estamos poniendo muchas cosas encima de la mesa y algunas de ellas me parece, desde luego, que deberíamos profundizar un poquito más en ellas. Por ejemplo, ¿sabemos exactamente qué es una depresión? Lo confundimos muchas veces con la melancolía, con la tristeza. La psicóloga seguro que yo no creo lo que es explica. importante también precisar eso porque a veces se utilizan los términos con cierta ligereza y no es lo mismo una tristeza puntual que podemos experimentar a ya un cuadro depresivo donde la persona presenta una sensación de impotencia, sentirse sobrepasado, pensamientos negativos, plantearse incluso la muerte o la idea de desaparecer ante el gran sufrimiento que está experimentando, ¿no? O hablar de ansiedad cuando a lo mejor tenemos un día complicado y experimentamos cierta sensación de inquietud o de agobio, a hablar de cuadros de ansiedad en los que las personas no pueden enfrentarse ni a salir de casa porque temen que les pueda ocurrir algo. Entonces yo creo que conviene tampoco patologizar emociones. La depresión conlleva consecuencias físicas, por ejemplo, el no poder levantarse de la cama. A ver, la depresión puede conllevar cansancio, fatiga, problemas para dormir, pero además también hay toda una serie de sintomatología que tiene que ver con pues, tener una visión negativa de sí mismo, sentir que el futuro no le va a deparar nada positivo, sentir que pues con una autoestima muy bajita, sentirse sobrepasado por las circunstancias, incluso con, insisto, con pensamientos de muerte, fundamentalmente la sensación de desesperanza. Yo creo que algo que también presentan pues estas personas que se han visto sobrepasadas por las circunstancias que comentamos es la sensación de desesperanza, de que no puedo hacer nada y no puedo esperar nada positivo del futuro. Pero yo creo que sí que conviene diferenciar lo que sería un malestar emocional puntual o incluso un malestar que viene dado por circunstancias cotidianas de la vida que conviene aprender a enfrentarse a él porque nos permite, digamos, aprender a ver que somos capaces de afrontar el malestar, de lo que serían ya cuadros clínicos que requerirían, como comentaba el compañero, de un abordaje farmacológico y también de un abordaje psicológico. Yo creo que ese sería el abordaje ideal, ¿no? Vale, yo tengo o creo tener algunos síntomas. Primero, ¿cómo los reconozco los síntomas? Y después, ¿cuál es el proceso? ¿A quién me dirijo? ¿Al psicólogo, al psiquiatra, al médico de cabecera, al cura o a quién? Yo creo que la persona nunca está de más. Cuando experimenta un malestar importante ve que realmente no puede funcionar. Yo creo que esa interferencia en mi día a día, en lo que sería la rutina de levantarme por la mañana, irme al trabajo, se me hace un mundo o me impide funcionar de forma adecuada. Entonces, ante eso, si estamos en el sistema público, la puerta de entrada ahí sería a través del médico de atención primaria, quien, a tenor de la sintomatología que el paciente le refiere, pues se plantea derivar a salud mental o hacer una intervención en atención primaria que generalmente es farmacológica. Vale, y reaccionamos a tiempo. Alfonso, por ejemplo, en el mundillo político que ha habido, desde luego, motivos más que sobrados para que uno se deprimiera y no sé si más cosas, porque hemos tenido las penas de telediario de todos conocidos y tú lo has padecido, vamos. Tú has estado imputado no sé cuantísimos años, total para nada. Sin duda. Total para nada, y algunos compañeros tuyos lo mismo. Y está el caso de Rita Barberá, bueno, por supuesto, compañera de Alfonso, por poner un ejemplo de final trágico. Seguro que conoces algún caso en el que ha costado identificar el problema, no sé si era el tuyo o en el de otra persona, y no sé qué experiencia tienes de eso. Es que es complicado, Vicente. Es decir, porque si a todo esto encima le añadimos esa nota, bueno, pues es terrible. Porque yo la duda que me genera todo esto es, muchas veces, la persona es capaz de darse cuenta, y los que tienes alrededor son conscientes. ¿Cómo puedes llevarlo todo eso? ¿Cómo se puede llevar en un momento determinado? Porque tú, posiblemente, en un caso así, a lo mejor lo que haces es intentar evitarlo
para que los que están a tu alrededor no se sientan mal, no sufran, no se preocupen por ti. Y entonces, yo no sé si eso al final genera todavía una rueda mucho peor y mucho más peligrosa, ¿no? Porque en el fondo, aun encontrándote mal, intentas hacer de tripas corazón y aunque no te apetezca levantarte por la mañana, tienes que hacer como que tal, y si es necesario pones la radio y pones música para que todo el mundo se sienta mejor. No sé, es decir, que yo entiendo que esto es muy complicado, ¿eh? Desde el punto de vista profesional es verdaderamente complejo detectar cuando una persona está en un proceso de depresión o absolutamente hundido, tiene una crisis de ansiedad, que puede ser puntual o puede ir a peor. Ahí es donde efectivamente los recursos en fin, médicos, los recursos sanitarios, es donde deberían incrementarse. Y claro, yo creo que todavía las familias, todavía en general la gente, yo creo que todavía nos falta mucho por aprender cómo detectarlo, cómo ayudar, cómo salir de eso. Porque a veces, claro, no es solo el profesional es una cuestión muy puntual, ¿no? Cuando vas y te atiende tu hora, el tiempo correspondiente, pero es que luego tienes 23 horas más. Claro. Yo creo que es importante que la gente que nos rodea esté en alerta. Hablábamos antes del suicidio y a veces cuando comentamos el tener que poder ayudar a una persona con ideación suicida, el suicida o el potencial suicida lanza una serie de señales, ¿no? Verbales, conductuales y demás. Y hay que estar atento a ello porque a veces, si nos pasan desapercibidas, pues la persona puede terminar con su vida. Perdona, Reyes, pero en algunos casos dicen, no, si este está amenazando con suicidarse es porque no quiere suicidarse, sino que le presten atención. No, yo creo que también conviene desterrar lo que son mitos. Sí, algunos mitos que hay con respecto. Sí, no te quería cortar. Algunos mitos con el tema del suicidio. Esto es muy idiosincrásico con el tema del... Pero vamos, el que una persona verbalice y demás al entorno más cercano que se va a suicidar, pues no significa que no se vaya a suicidar. Es decir, que aquí hay muchos indicadores, muchas variables personales, que el suicidio es un tema muy complejo, ¿eh? Efectivamente, la relación entre problemas de salud mental y suicidio, de trastornos de salud mental, existe. Pero lo que más lleva al suicidio son pues estados de sufrimiento. Es decir, una persona sin problemas de salud mental pues cae en una situación de intenso sufrimiento en un momento dado y de forma impulsiva puede suicidarse. Enseguida le doy la palabra a Pere Valenciano, que me la había pedido, y no me la pidáis, intervenid tranquilamente y nos vamos complementando. Pero, a ver, por servicio público, ¿cómo identificamos a alguien que tiene riesgo de caer en la tentación del suicidio para intentar ayudarle? ¿Y de qué forma tenemos que ayudarle? ¿Una receta básica? Yo creo que hay señales verbales, como el decir que lo quiere hacer, como verbalizar una gran desesperanza y ideas de muerte, de terminar con su vida, verbalizar que estaría mejor muerto que vivo. También hay señales conductuales que pueden ser pues, cambios en la conducta, despedidas más o menos sutiles que la persona puede hacer, y hay que estar cambios repentinos en el comportamiento, en el estado de ánimo, y evidentemente esos son señales que nos tienen que poner en alerta. Yo creo que si en la medida en que normalizáramos como sociedad que tener un problema de salud mental es un problema más, que no hay que ocultarlo, que es como cuando te rompes una pierna y entonces sí que vas al médico, y que eso primero tuviera que partir de la propia persona, que sabemos cuando que hemos sobrepasado un problema puntual. Claro, todos tenemos un momento de melancolía, de tristeza al que tú aludías, o de ansiedad puntual. Cuando pasamos ese estadio y se convierte en algo que realmente somos conscientes de que nos está superando, igualmente que si tu pareja o la persona que vive contigo o tu familia detecta que estás cambiando y detecta que tienes el problema y tú no lo quieres verbalizar por no preocupar, si todo eso conseguimos como sociedad a través de este programa y del debate público, yo creo que evitaríamos muchos problemas porque tendremos ya medio camino hecho, que es admitir que tenemos el problema y dar un paso. Es verdad que a nadie nos gusta. A mí me costó muchísimo, porque, en fin, yo admitirlo,
pues me costó porque voy de superhombre por la vida, y entonces cuando caes, pero ves que tienes todo lo que habéis dicho, yo me he sentido representado, pues tienes que tomar una acción. Y después está la cuestión de dónde recurrimos. Está claro que hay que ir a psiquiatras, psicólogos, y que si es posible por la sanidad pública, pero yo quiero hacer una crítica constructiva en ese sentido. Si en la sanidad pública, para ir al médico de familia o de cabecera, te dan cita para no sé cuántos días, de ahí cuando te derivan a no sé dónde te dan cita para 2 meses, en 2 meses el que tiene pensamientos suicidas y es grave, pues desgraciadamente puede acabar suicidándose. Por lo tanto hay que acelerar ese proceso, porque cuando uno admite que tiene un problema, seguramente lo viene incubando de días, semanas o meses, que no sean años. Y por tanto, cuando tú dices tengo este problema, necesitas la solución urgente, que es que te atiendan ya, que alguien te dé una solución farmacológica, de atención psicológica también, pero lo necesitas ya. Si lo prolongas en el tiempo, primero que prolongas el sufrimiento de la persona y segundo que puede acabar con un suicidio. Y luego el debate sobre también, que no sé si es para este programa, pero cómo los medios han tratado históricamente los suicidios, que quizás ocultando los suicidios en los medios de comunicación, estamos ocultando una realidad que es como la punta del iceberg. Y quizás también ahí hemos tenido una responsabilidad porque históricamente había una regla no escrita que no podíamos publicar, hablar de suicidio cuando era un suceso y lo dábamos siempre maquillando la palabra suicidio. Yo creo que por lo que comentaba el compañero tiene que ver un poco con que a veces el pensar que tengo un problema psicológico, un problema de ansiedad, significa que soy débil. Significa que no estoy funcionando como todo el mundo lo hace. Y yo creo que eso ya es una creencia que hay que desterrar. Igual que acudimos a otro facultativo cuando tenemos un problema y no asumimos que yo puedo regularme mis niveles de colesterol, cuando estoy mal tengo que buscar a un profesional y eso no significa que sea una persona menos válida, con menos recursos y demás. Luego, por otra parte, yo creo que también es importante algunas medidas que se están tomando en algunas comunidades autónomas y que yo creo que aquí en Valencia, con todo el tema del comisionado y demás, se está moviendo el tema, es la idea de poner psicólogos en los centros de atención primaria. Sí, hay una experiencia piloto que se ha llevado a cabo en 10 comunidades autónomas, SICAP, que la ha llevado a cabo el doctor Cano Vindel, catedrático de la Universidad de Madrid, y él plantea que se ha hecho ya, que en los centros de salud de atención primaria, aquellos pacientes que presenten sintomatología emocional congruente con estados de ánimo depresivos, ansiedad, sean atendidos en la propia centro de atención primaria. Recortando esos plazos de los que hablaba Pedro, ¿no? Exacto. Y además con un tratamiento grupal, con un número de sesiones entre 7 y 8 sesiones y que los resultados están diciendo que estas personas... Perdóname que te entiendo muy breve. Es que me sorprende que eso no esté implantado desde hace 30 años. Es algo, yo lo veo tan básico, tan lógico, que no esté... Es que la salud mental siempre ha sido el patito feo. Al hilo de todo eso, no sé si existen porcentajes, pero ¿cuántas bajas se han dado por depresión por un médico de atención primaria? Ahí lo... Quiero decir, porque, en fin, es por pinchar un poco en el tema. Es decir, porque a lo mejor... Yo recuerdo que muchas, es decir, y si habláramos con algún empresario, con muchos trabajadores, ha llegado al médico y le ha dicho, tú lo que tienes es una depresión. Cógete la baja y vete a casa, relájate. O ante la duda le dan la baja. El problema es que, claro... Sin ningún tipo de tratamiento. Es decir, sin saber realmente qué le pasa. Sí, el problema que tenemos nosotros, y por eso incluso nuestros compañeros médicos nos tienen un poco estigmatizado, cada vez menos, es que no tenemos ninguna prueba diagnóstica que nos diga, pues esto es esto, que hace que los médicos de asistencia primaria, pues muchas veces el paciente verbaliza y gestione una baja laboral, ¿no? Entonces esto aumenta el problema. ¿Puede ser que esos médicos de atención primaria se curen en salud y digan, no vaya a ser que este derive a situación grave, yo por si acaso ya le doy la duda lo hacen? Sí, pero por ejemplo, en estas comunidades autónomas que se lleva a cabo este proyecto de investigación, se ha visto que en la medida en que se atienden problemas de ansiedad, del estado de ánimo en el propio centro, digamos que se deriva a salud mental aquellos casos
que a lo mejor realmente requieren un abordaje como podía ser una esquizofrenia, un trastorno bipolar, y de esa manera el flujo es más fluido y no se produce a lo mejor esa saturación en la medida en que los pacientes son atendidos por problemas de ansiedad, de depresión, en el propio contexto. Correcto. Y los resultados son muy interesantes. Se está viendo que los problemas de ansiedad o de depresión están remitiendo con este tipo de intervenciones cognitivo-conductuales, donde la persona aprende habilidades de afrontamiento, retar los pensamientos catastróficos negativos y, en definitiva, digamos, mejora su calidad de vida y su funcionamiento. Alfonso, ¿tú llevabas personal en el Ayuntamiento de Valencia? No. ¿Perdón? ¿Personal lo llevabas tú? No. Pero ¿qué sensación tienes de tu paso por el Ayuntamiento al hilo de esto que hombre, estamos hablando, yo recordaba, de las bajas? Esta, en fin, no anécdota. El Ayuntamiento son 5.000 personas, ¿no? Más o menos, el Ayuntamiento de Valencia. Sí, más o menos. Es lo que había. Yo creo que ahora se ha incrementado en un porcentaje. La persona que citabas con anterioridad, ha crecido el número de funcionarios. Pero sí, yo casos de bajas, bueno, pues, en fin, yo no quiero hablar del Ayuntamiento, no quiero puntualizarlo ni concretarlo en el Ayuntamiento. En general, yo creo que ha habido muchas bajas pues en esa línea, ¿no? Es decir, es que me encuentro mal, es que no sé qué me pasa. Bueno, pues al final se concluye, bueno, lo que luego te dice, no, es que me ha dicho el médico, que es el médico de cabecera, es el médico de familia, que te dice, no, me ha dicho el médico que lo que tengo es una depresión y que tengo que estar unos días. Pero claro, es que el estar unos días no sabes si eso es bueno o es malo. Posiblemente el médico lo haga, y sin ánimo de molestar ni de acusar efectivamente al médico de familia, pero lo haga con la mejor de las intenciones. Pero es que a lo mejor eso es contraproducente. Es decir, digo yo, no lo sé, para aquí están los especialistas. Es decir, quédate en casa, pues no lo sé, perdona, quédate en casa y a lo mejor no es esa la solución. Bueno, porque, lo contrario. claro, al paciente depresivo hay que implementarle una serie de estrategias conductuales no demasiado exigentes para que la persona se vaya activando, ¿no? O sea, nada de quedarse en casa, nada de aislarse, que es uno de los problemas de los casos depresivos. Sí, es problemático y hay que actuar, como dice Reyes, desde la primera puerta de entrada, ¿no? Que es asistencia primaria. Sí, yo creo que hay que ir a profesionales, que los profesionales no te van a dar exclusivamente una solución farmacológica, que igual sí que es necesaria, pero te van a dar un montón de recomendaciones, de consejos, que una vez superas en ese trance que va superando una depresión o una ansiedad, luego los implementas en tu vida y eso es muy positivo. Es decir, normalmente te aconsejan hacer deportes, una vida saludable. Bueno, pues es que la depresión no es solo motivada posiblemente por una pandemia tan increíble y tan fuerte, tan dolorosa como ha sido la COVID-19. La guerra de Ucrania yo creo que también está afectando. Una crisis económica nos produce también mucho desasosiego y ese miedo al futuro, pues lo que nos genera es ansiedad, depresión o todas las variantes y posibilidades en todos los grados que sean. Pero yo creo que ir a un especialista, lo digo porque hay que romper ese miedo, no automedicarnos, no hablar solo entre nosotros, sino ir a un especialista porque te va a dar muchos consejos del estilo de hacer deporte y hablar. Bueno, hacer deporte o irse con los amigos a tomar unas cañas, ¿no? Que digo yo que las dos cosas. Si no toma fármacos, sí. Si no toma fármacos, claro. Si no toca Pero yo quiero ser un poco más provocador, al hilo de la argumentación de Pere Valenciano. ¿Cuánto saben de salud mental los especialistas? Nos pasa como con los epidemiólogos, que están aprendiendo a fuerza de la aparición de brotes y de ramas de un mismo virus. Con las enfermedades mentales, ¿hemos llegado a un conocimiento vasto de cómo tratarlas o estamos aprendiendo? Buena pregunta, porque sí que es verdad, y esto es lo que comentamos los especialistas, que los médicos de asistencia primaria están muy bien formados en manejar problemas de hipertensión, en manejar problemas de diabetes, es decir, sí, enfermedades pues muy extendidas y demás, pero los problemas de salud mental tienen muchas dudas, porque no es porque no estén lo suficientemente motivados, que hay un grupo que también, sino porque no están lo suficientemente formados. Entonces, pues bueno, por lo menos lo que queremos es que hagan un buen screening y los problemas de la vida, al menos que los sepan manejar, que tengan, bueno, pues que sepan dar una serie de directrices
al paciente, con unas buenas habilidades de comunicación, en fin, cosas básicas. Y después, si es necesario, porque eso es una segunda parte, medicalizar. Porque el problema, y España es el país donde más psicofármacos se prescribe desde asistencia primaria, es que el médico cae en la, bueno, pues en la tentación, en la facilidad de prescribir, ¿no? Ahí hay muchas variables que influyen. La presión asistencial, es decir, si no se le puede escuchar al paciente es mucho más fácil prescribir el medicamento, el hipnótico para dormir o el antidepresivo, que lo que hace fundamentalmente es que al paciente no le afecten tanto las cosas. Pero esa no es la solución. Vamos a hacer una pausa para publicidad muy cortita y enseguida les pregunto a nuestros invitados bueno, lo planteábamos antes, los que tienen tendencias de comportamientos graves en materia de salud mental suelen dar señales de aviso. Hace unas semanas, un mes o 2 meses más o menos, una famosa cantante española publicó una foto suya en redes sociales despeinadísima, sin maquillar, bueno, todo lo contrario a lo que ella ofrece como imagen pública cuando graba discos, cuando hace vídeos o cuando va a ofrecer conciertos. Muchos lo interpretaron como un grito de auxilio. ¿Lo era? Ahora enseguida respondemos a esa pregunta. Salud mental. Nos interesa saber si estamos tan mal como parece y lo estamos intentando descifrar este arcano con la ayuda de José Carlos González Piquera, psiquiatra, Reyes Moliner, psicóloga, Alfonso Novo, abogado expolítico, y Pere Valenciano, periodista. Antes de irnos a publicidad, yo les sugería que comentáramos el caso de Amaya Montero, la ex cantante de La Oreja de Van Gogh, que después se ha lanzado a una carrera en solitario, ya con no tanto éxito como la que tenía en el grupo, y que de repente un buen día pues cuelga esa imagen que están viendo ustedes en pantalla, la de la derecha, la que está en blanco y negro, y mucha gente lo interpretó y fue trending topic y este tipo de cosas. Fíjense el contraste de cuando está bien a cuando no, se supone que no está bien. Lo interpretaron como un grito de auxilio, como una señal que lanzaba para que alguien la recogiera y le ayudara a salir del presunto pozo en el que se hallaba. Reyes, ¿esa interpretación es correcta? ¿O Alfonso? Venga. No, simplemente para que así ya contestes todo. Eso es motu propio, quiero decir, ¿lo hace para llamar la atención en la línea que está diciendo Vicente? ¿O es dejadez absoluta? ¿O es una recomendación? Quiero decirte, ¿cómo una persona que se cuida tanto es capaz de sacar a los medios de comunicación, a las redes sociales, una foto así, ¿no? Igual se fue su forma de pedir ayuda. Igual. Eso es lo que se interpretó igual de fue manera esa forma de generalizada. pedir ayuda, claro, llama la atención, ¿no? Verla en ese estado, pues. Pero eso revela también una cierta lucidez, claro, al sacar una foto así para llamar la atención, porque si tú estás mal, no piensas, uy, voy a sacar una foto mía fea. Ya, pero a lo mejor ha sido ¿no? la forma que, como las redes sociales están tan al alcance, pues igual la gente cuelga. Es verdad que no estamos acostumbrados porque la gente en redes sociales cuelga que todo le va genial, está estupendo, todo es bonito, y un poco la imagen que se vende y que luego también llega a los demás y que produce insatisfacción en los demás porque no tenemos esas vidas idílicas, pues igual en este caso llama la atención porque no es lo habitual. Yo entiendo que una persona puede estar muy mal y que darle un atisbo de lucidez, agarrarse a algo, y en este caso es a sus fans o a aquella gente que de alguna manera la puede seguir. Amaya, según las noticias, ha estado ingresada en un hospital en España durante un mes y la semana pasada recibió el alta. No ha salido el tema por el que ha estado ingresada, pero bueno, yo creo que también esto bien llevado, sin caer en el sensacionalismo por parte de los medios, las redes y demás, pues que un personaje público conocido en un momento determinado esté mal, pida ayuda, incluso luego se nos informe de que está mejor, y yo creo que eso puede contribuir a romper el estigma. Pere, tú que eres famoso, y a esas reticencias. Y que trabajas mucho en las redes sociales, los haters, los odiadores están a la orden del día, y presuntamente a Amaya Montero le afectaron también
muchas críticas sobre su estado físico, si estaba más gordita, menos gordita. Bueno, yo creo que las redes sociales, en muchos aspectos, es un estercolero que hace mucho daño. Y por tanto, no sé qué recomendación dar sobre las redes sociales. Desde luego hay que intentar que no te afecte no leer todo en detalle, no lo sé, pero desde luego las redes sociales, sí, siendo personaje público, como puede ser una cantante de éxito, o hay mucha gente que utiliza las redes sociales, te permites leer todos los comentarios cuando las redes sociales. Es que yo soy muy crítico, creo que habría que, no sé qué decir, pero no debemos dejar influirnos en absoluto por lo que se dice en las redes sociales, porque hay mucha gente que las utiliza simplemente para descargar el odio y por supuesto que te puede afectar si te guías por lo que te dicen las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado y diferenciar, ¿no? Un poco o poner una barrera física, pero yo creo que ese es un ejemplo de, primero, que es cuando tengamos un problema que podamos asumirlo públicamente, que no tenemos que vivir en las redes sociales solo en un mundo de fantasía y de alegría, que es irreal, y que cuando tengamos un problema que seamos capaces de verbalizarlo. Pero eso sí se parecen los medios y las redes, Alfonso, porque igual que hay odiadores en las redes, pues las informaciones que aparecen, y estoy pensando en los casos estos de corrupción, que luego unos lo han sido y otros no, pero que se han llevado por delante muchas carreras políticas y socialmente también han influido en las personas afectadas, porque eran muchos los comentarios, muchas las informaciones, en donde a veces sin medida se daba por hecha una presunción de culpabilidad que luego se ha demostrado en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, falsa, y todo esto tiene que afectar. Eso claro que afecta y yo creo que se ha hecho mucho daño. Lo que pasa es que al final yo creo que en las redes sociales a veces, bueno, no lo sé, es difícil distinguirlo y sobre todo quien está muy metido, imagino. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo las redes sociales sé lo que es. Es decir, tampoco es ninguna presunción absolutamente de nada. Pero como tú bien has dicho, en algunos casos o en muchos casos es un auténtico estercolero. Entonces, bueno, cuando quieras entrar en las redes sociales ya sabes lo que te vas a encontrar. Claro, quien hace propio o quien hace suya las redes sociales para difundir cosas buenas, también debería hacerlo para difundir cosas malas, digo personalmente. No todos son éxitos en la vida, siempre hay momentos buenísimos y hay momentos malos. Lo que pasa es que no se utiliza así. Entonces, al final vivimos en un mundo en el que si dices algo negativo, muestras debilidad. Yo además soy muy impetuoso a veces haciendo algún comentario. Y si he mostrado debilidad lo he puesto. Pero luego por detrás te dicen, no pongas eso, que a la gente que le caes mal. Entonces, claro, vivimos en el postureo continuo, que yo creo que eso genera un problema, no sé si psicológico, pero por lo menos de ansiedad, de infelicidad en algunos momentos, tremendo, que no sé si es el caso de esta chica y de muchas personas. El problema es si somos capaces de distinguir qué se transmite a través de las redes sociales, porque si es así, estás un poco, por lo menos en expectativa, ¿no? No lo ves permanentemente. El problema es de toda esa gente que hay que no son capaces, que son yo creo que muchos, sobre todo además en edad más jóvenes, ¿no? Que las redes sociales para ellos es el escaparate, es decir, es la fuente de información, es donde se nutren de qué está pasando en la sociedad en el momento. Y muchas de esas cuestiones son absolutamente tendenciosas, forman parte de ese estercolero que tú bien decías y no te llevan absolutamente a nada porque están dándote una visión completamente parcial de lo que está pasando en la sociedad y que muchas veces no es cierta y que además te anima a ti o anima a la gente joven sin mucha experiencia en todo esto a hacer cosas que a lo mejor son absolutamente innecesarias cuando no negativas. Entonces, eso que tú me comentabas, Vicente, claro que influye, es decir, al final, porque hay mucha mala información. Hay mucha desinformación y hay información interesada en hacer daño. Yo creo que hay que decirlo con toda claridad. Claro. Es decir, de la misma forma que en un momento determinado alguien puede dar una información para hacer bien o para en fin, como lo que hablabas del suicidio, que una temporada que no se hablaba del tema para intentar no hacer más daño o no darle publicidad, pues hay quien lo trata así y hay quien no. Hay quien deliberadamente utiliza los medios de comunicación y las redes sociales para generar más daño
y generar una situación... Pero tú, por ejemplo, y tampoco es que quiera yo incidir demasiado en este asunto concreto, porque quiero también respetar pues el duelo que se pueda hacer por parte de las personas afectadas después de tantos años de estar padeciendo estas situaciones. Pero tú conoces de algún caso, de algún compañero tuyo, en donde hayamos tenido motivos de preocupación y haya tenido que ponerse en manos de especialistas. Con la vida yo creo que no, que lo sepa, claro, es que eso es lo que estábamos hablando, que muchas veces tampoco eso trasciende, ¿no? Yo creo que con su vida no, pero de situaciones complicadas, claro que sí. Pero ya no solo en este ámbito, en muchos más, pero en este ámbito especialmente, pues claro que sí. Es decir, aquello se hace todo negro, cuando además es una situación absolutamente intranscendente o injusta, que luego después de 6 años de estar sufriendo todas las consecuencias de eso, pues al final acabas viendo que no sirvió para nada todo ese sufrimiento. Todo eso que tú te estás cuestionando durante muchos años, que además con las consecuencias absolutamente negativas que tuvo desde el minuto 1 y durante esos 6 años, porque, bueno, pues desde ofertas de trabajo, es que no, es que tú estás, es que tienes, es que, claro, todo eso al final, claro que te hunde. Claro, y hay gente que lo supera, hay gente que tiene la fuerza suficiente. Son resilientes. Claro, para salir adelante y para intentar más. Pero y hay otros que no, lógicamente. Y ahí ya me imagino que aparte de eso ya influirá el carácter de cada uno, la situación familiar, la situación personal, su situación económica, el ámbito familiar. Digo yo, y no soy especialista para nada, pero es la realidad, ¿no? Es así, es así. Leí el otro día en un periódico, en Las Provincias, un suelto que, bueno, decía: nos estamos volviendo locos, entre interrogaciones, ahora que estamos con esto del Mundial, nos estamos volviendo locos, marroquíes celebran su victoria en el Mundial quemando cosas en el país que les acogió, en Bélgica. No quiero hablar de marroquíes, pero sí quiero hablar de violencia. La salud mental, nos estamos volviendo locos, ¿tiene alguna conexión con episodios de violencia de los que vivimos periódicamente en nuestras calles o en la sociedad en general, ya no en las calles? Sí, de hecho es uno de los factores, es una de las variables que más influye en los problemas afectivos, ¿no? La violencia entre comunidades, el que las comunidades de alguna manera se aíslen y demás. En eso los gobiernos tienen que actuar con un plan de prevención complicado, complejo y demás, pero evidentemente las violencias entre comunidades favorecen los problemas de salud mental, indudablemente, eso está muy documentado. Sí. ¿Favorecen los problemas o los problemas están en el origen? Que son factores de riesgo para generar problemas de salud mental. Sí. Porque no lo hemos dicho, pero problemas de salud mental, supongo que habrá dos bloques, ¿no? Estos que estamos comentando de las depresiones, las ansiedades, todo este tipo de cosas, y luego los que son ya más graves, ¿no? Las esquizofrenias, sí. Paranoias. Efectivamente, eso, pues, ¿qué es lo que sí que ha aumentado los picos de esos trastornos mentales graves? Pues sobre todo el alto consumo, es decir, la predisposición individual de la persona, eso siempre influye, pero después, bueno, pues el alto consumo de tóxicos, que, bueno, pues que es otro punto muy importante, sobre todo en la población adolescente y juvenil, que hace que, unido a otras situaciones de estrés, pues estos, lo que nosotros llamamos los psiquiatras, episodios de pérdida de juicio de la realidad, episodios psicóticos, pues estén despuntando. Estén despuntando. Ya digo, no es comparable a los problemas afectivos, que sí que han aumentado mucho, los problemas derivados del estrés, pero sí que se están viendo más casuística de este tipo de trastornos. Nos quedan 2 minutos, los repartimos como buenos hermanos, 30 segundos cada uno para una conclusión. Pere, ¿vamos a mejor o vamos a peor? ¿Hay que ser optimista o no en materia de salud mental? Bueno, en la medida en que lo publicitemos más, hagamos más debates, yo creo que iremos a mejor, se pueda dar solución a los problemas que podamos tener cada una de las personas, y yo creo que es importante que la sanidad pública se ponga las pilas, y en ese sentido vamos muy lentamente a mejor, pero claro, tiene que ser en el corto plazo, si no, por lo menos nuestra generación estará perdida. Alfonso. Bueno, yo creo que efectivamente vamos a mejor en la medida en que mejoremos el tratamiento de todo esto, ¿no? Y
en fin, iba a decir naturalidad, ¿no? La espontaneidad o, en fin, la normalidad que intentemos darle a que, efectivamente, como se ha comentado antes, puedes tener una infección en el estómago muy gorda, pero también puedes tener un problema de la cabeza, pues también gordo. Es decir, y entonces, tan normal es una cosa en el tratamiento como la otra. Mientras seamos capaces, o en el momento en que seamos capaces de darle naturalidad a todo eso, yo creo que se avanzará. Reyes, vamos a mejor con periodo de carencia hasta que no se solucionen todas las cosas que tenemos en mente. ¿No podremos mejorar? Yo creo que hay que ser optimistas, que son necesarios recursos para dar ese empujón y contar con profesionales, psicólogos y psiquiatras. Y yo defiendo el lugar del psicólogo en atención primaria, pero quiero también incidir en la importancia de la prevención. José Carlos, 10 segundos. Recursos y prevención. Estoy con los compañeros. Recursos, mucho más recursos, comparables a los de otras disciplinas médicas. Bueno, pues os quiero agradecer a los 4 vuestra participación y a nuestros televidentes, lógicamente, la atención prestada a este pequeño granito de arena en forma de programa de televisión que hemos puesto hoy en aras a intentar ayudar a la prevención y a la solución de los problemas de salud mental. Queden ustedes con Dios.